Te voy a decir una cosa, el campo tradicional, el mío, donde estoy yo acá, estoy parado estoy en el medio de la pampa húmeda, el campo nunca paró, no tuvo ningún obstáculo. Si se quejan y salen a protestar como salieron, es de golpistas nada más que son golpistas. Acá nunca se paró, son trabajadores esenciales, no se paró la cosecha, no se paró la siembra, no se paró absolutamente nada. Acá funcionó todo el 100%. Cuando salieron a la calle, que salieron varias veces, salieron por golpistas, no por otra cosa. Yo quise ser director del Banco Nación con Alberto, porque tenía un plan para pequeños productores, para pequeñas localidades, para engarzar la agronación con un porcentaje para las bibliotecas populares y las escuelas rurales. Era un plan que yo consideraba que era bastante interesante. Bueno, no me dieron ni 5 de pelota, no me ofrecieron absolutamente nada. Pero tenía un plan en ese sentido, y lo sigo teniendo, y creo que el plan no es de un crédito de un año, franco, sino que es un crédito que junto con Vicentín, nosotros tenemos, porque Vicentín nos permite pararnos desde otro lugar en el debate, si hace una empresa pública, Vicentín o como se llame, ¿no es cierto? Sí. Pararnos en otro debate, en otro lugar, en el debate agropecuario, y discutir lo que para mí es la clave, que es el retorno a la chacra mixta, salir del monocultivo sojero. Para lo cual, nosotros pensamos que había que armar un plan de retorno a la chacra mixta, utilizando al Banco Nación como instrumento financiero, en donde nosotros al pequeño y mediano productor le financiamos ese retorno. O sea, si vos tenías un pedazo de campo de monocultivo de soja y que querías volver a hacer ganadería en cualquiera de sus variantes, chancho, vaca, oveja, y salir del monocultivo, y vinculábamos esa variante con la siembra de maíz para que te engordara tus propios novillos, y además te dábamos un crédito para refaccionar tu tapera en el campo, para que te instales ahí vos, tu familia si quiere volver, o algún peón que quiera vivir en condiciones dignas. Te dábamos la plata para la pastura, para el brete, para la manga, para la aguada, para el alambrado. Te dábamos una plata para la chacra, para ir y volver con una chata en condiciones si no las tenías. Te dábamos un conjunto de cosas y te dábamos un crédito que podías optar de dos maneras. O devolvías en dinero con un subsidio del Ministerio de Agricultura, o devolvías en producto. Nosotros también te podíamos tomar en producto. Vos decís, bueno, yo te doy 5.000 kilos de novillo, por darte un ejemplo, me devolves en 5 años 5.000 kilos de novillo más el 10%, 5.500 kilos de novillo. No te regalamos nada, no perdemos plata, el banco no se descapitaliza, y nosotros estamos generando una movida de la puta madre, porque eso dinamiza el mercado interno, porque hay que comprar chapa, porque hay que comprar ladrillo, porque hay que comprar alambre, porque hay que comprar palos, porque trabaja el molinero, el alambrador, trabaja el que te vende el auto, trabajan todos, ¿me entendés? Claro. Y bueno, y ahí planteamos también la necesidad de que se volvamos al consumo de cercanía. Vos sabés que un litro de leche recorre 1.000 kilómetros promedio en la República Argentina para llegar a la mesa de todos los argentinos, todo en camión, todo con polución ambiental, gastando gasoil. El 50% de la logística de eso es en dólar, o sea, cada vez que te pica el dólar, te apica todo el precio de los alimentos. Entonces planteamos también de organizar los tambos de cercanía, cada pueblo financiarle que construye un tambo, y con la intervención de los municipios. Yo soy muy solidario con todo lo que están haciendo ellos, el Mocase. Hay una camada de gente que viene empujando extraordinaria, y están dando una batalla, porque hay que remar, es como remar en un frasco de dulce de leche, estar en el campo y plantear las cosas que planteamos nosotros no es fácil, ojo. No, claro que no, es muy difícil, y se la juega, no, ahí está el futuro. Ahí ellos tenemos que poner todas las pilas, hay que ponerla ahí. Además, yo, si fuera ministro de Agricultura, para mí la agricultura, el ministerio pasaría por ahí. No es que eso sería lo central. O sea, trataría de encontrar algún sistema para que los pibes tengan acceso a la tierra, para que empezamos a producir de cercanía,
fruta, hortaliza, hay que agregarle tambo a eso, hay que agregarle chancho a eso, hay que agregarle oveja. Están en la conducción del mercado central, ¿no? Es un Eh, gran paso. Nahuel es muy amigo, y claro que sí, que es un gran paso y una gran decisión habérselo dado, porque no todos se animaban a darle eso al... No, totalmente. Eso es muy importante, hay que rescatárselo hay que reconocérselo a Alberto y supongo que Axel habrá tenido que ver también porque está ahí, la provincia de Buenos Aires participa en la conducción del mercado central. Claro. Sin el kirchnerismo, sacá de lado si se hizo, si no se hizo, si se hizo mucho, si se hizo poco, sin el kirchnerismo, no podríamos pensar que ninguna de estas cosas que estamos hablando son posibles. No, seguro. El kirchnerismo nos empoderó y nos dio coraje para que podamos transgredir positivamente cualquier variable en contra de las corporaciones. Ese es el gran odio que despierta Cristina. Creo que en política agraria es en donde menos hizo el kirchnerismo, Claro, de transgresiones eso queríamos positivas. repasar. ¿Me entendés? Es donde menos hizo. ¿Pero por qué? Hizo, pero es donde menos hizo. ¿Pero por qué? ¿A qué le adjudicás eso? ¿Porque hubo otros frentes abiertos, eran más prioritarios? ¿Porque es un tema que porque no se tampoco toca? se puede hacer todo, ¿me entendés? Pelear contra todo el mundo. De todas maneras, hubo cosas muy positivas. Más allá de la ley de tierra, más allá que tuvo un gran ministro, que se sancionó una ley de agricultura familiar, como fue Carlos Casamiquela, que fue uno de los mejores ministros que tuvo la República Argentina. Yo creo que fue el mejor, de que yo me acuerdo, fue el mejor. ¿Es el que siguió después de Domínguez? Siguió después de Jaguar. Fue el último ministro de Agricultura de Cristina. Fueron 3. Claro. Pero te voy a decir una cosa. El kirchnerismo, Kicillof, junto con Cristina, en el 2015, no me acuerdo qué mes fue, hizo la mayor transferencia, hizo la mayor política pública diferenciada. Transfirió 3.000 millones de pesos del Estado a pequeños y medianos productores y tamberos. Es la mayor política pública diferenciada. Eso fue muy importante, no solo por el monto, no solo porque todos cobraron el dinero, sino porque demostró una falacia que siempre la derecha, nosotros discutíamos con la Carrió, con Bullrich, cuando estábamos en Federación Agraria, decían, no se pueden hacer política diferenciada, eso es imposible, eso no, toda mentira, era todo un argumento burocrático para no hacerla. La decisión de Kicillof de transferirla, de hacerla y de encontrar un mecanismo burocrático que se podía hacer, abrió un camino, puso la discusión ya en otro punto. No la puso en la discusión de los problemas burocráticos, la puso en la discusión en el terreno de la decisión política. Si tengo la decisión posible de hacerla, la hago. Un país que paga 6 millones de jubilaciones, que va a pagar 9 millones de EFI ahora, que le va a poner en la cuenta corriente diferenciada a cada uno de los argentinos, no va a poder diferenciar 60.000 productores sojeros y pagarle las retenciones de acuerdo a su tamaño. Inexplicable, ¿no es cierto? Bueno, eso fue uno de los grandes logros del kirchnerismo que pone al debate agropecuario en otro nivel, pone el debate en el nivel de la decisión política, no del obstáculo burocrático. Perón, que era un genio, la reforma agraria más profunda y extraordinaria la hizo Juan Domingo Perón del 45 al 55 y no dijo que iba a hacer la reforma agraria, ni la nombró. Miren lo que hizo. Porque hay que ser astuto también, porque el lenguaje y cómo vos comunicás es clave, no es neutro. Si yo te digo, voy a hacer la reforma agraria, ya me pongo a todo el mundo en... ¿Qué hizo Perón? Vale la pena. El 17 de octubre del 45 pasó lo que todos ustedes saben que pasó. El 22 de octubre Perón toma una decisión trascendente. Lo nombra Pedro Marotra ministro de Agricultura. Era uno de los primeros agrónomos del país. Escribía en el Diario de la Tierra, tenía una columna en el Diario de la Tierra de Federación Agraria con el seudónimo de Barón, con B corta. ¿Y por qué lo nombra Perón? Perón lo nombra porque el voto urbano lo tenía. La Argentina todavía era un país rural con mucho voto rural. Iba a haber elecciones, estamos hablando del 45, las elecciones fueron en el 46. Él sabía que necesitaba el voto
el voto rural. En el voto rural, en la cuestión rural en la Argentina, durante en la primera mitad del siglo XX, hubo una gran labor de socialistas y demócratas progresistas, de Juan B. Justo y Lisandro Latorre, para ser más explícito, que eran los que plantearon todas las leyes de reforma agraria, de arrendamiento, había un gran basamento jurídico, era una herencia difusa que se pasó de generación en generación y que Perón la absorbió toda y la llevó a la práctica. Entonces Perón toma dos decisiones. ¿Dónde estaba el núcleo más importante de sus votantes? El núcleo más importante de sus votantes estaba en los peones rurales, y hace el estatuto del peón rural. Y después, el otro núcleo muy grande desde el punto de vista humano eran los arrendatarios rurales, los chacareros arrendatarios, los que habían hecho el grito de Alcorta. Y entonces él toma una decisión. Él no dice voy a hacer la reforma agraria, voy a dividir los latifundios. Él dice la tierra para quien la trabaja. Si sos un terrateniente y trabaja la tierra, es tuya, era una cosa... Una generalidad, digamos. ¿Viste? Pero fíjate, el tipo congela los alquileres, no se puede aumentar, prorroga la fecha de vencimiento, le da un crédito a 30 años del Banco Nación, le da prioridad de compra al inquilino. O sea, vos eras inquilino de un pedazo de tierra, de una chacra, tenías prioridad para comprarlo. O sea, que el terrateniente no lo podía vender. Le congelaste el alquiler, cobraba siempre lo mismo. Y además le prorrogó la fecha de vencimiento, no te podías desalojar, prohibió los desalojos. Prohibió los desalojos. ¿Está claro? Después le dio un crédito al inquilino a 30 años. Le pagó la mensura del campo, porque había que dividirlo con el ingeniero, y le pagó el escribano. Todo sin bombos ni platillos, digamos. Todo diciendo que él no quería atacar el latifundio. Si hay tanta tierra en la Argentina, dice, ¿para qué vamos? Si un tipo explota el campo, déjenlo que lo explote. Pero claro, se hicieron 50.000 arrendatarios no es tan complicado, hay que tener una política. Tenemos que tener en la cabeza una decisión política, no cambiarla, no acordarnos. Tenemos que tener operación sobre el territorio, con el Banco Nación, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Economía, con una empresa testigo. ¿Cómo no vamos a hacer política? ¿Cómo no vamos a ganar? ¿Cómo la gente no nos va a acompañar si estamos planteando cosas sensatas y a favor del país y de la gente? El problema es que no lo hacemos. El problema es que el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina fue que nada se discuta el problema, es la invisibilización del latifundio y que no se discuta la política agropecuaria de este país. El campo nacional y popular abdicó de discutir la política agraria. Hace 50 años que no discutimos la política agropecuaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la discutimos? No puede ser. Nosotros en el 2019 se hizo un seminario ahí que hizo Flaxo en Ferro, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, estuvo Cristina. Que tuvo Cristina, efectivamente. 3.000 exposiciones. No había una del tema agropecuario. ¿Cómo puede ser? No había una sobre el latifundio. Los intelectuales más brillantes de América Latina. O sea, ¿a ustedes les parece que el latifundio no es un problema en América Latina? Pero por supuesto. Mirá los movimientos sin por tierra eso brasileños. esa omisión es intencionada, digamos. ¿O no? Esa omisión se de dos puntas. Es un triunfo cultural de la derecha, que cuando vos ves el libro que escribimos con Rafael trata eso, de cómo cuando un tipo trata el problema de la tierra, lo sacan de la cancha, como le pasa a Graboy, cada vez que nombra reforma agraria, le tiran con cañones de 105 milímetros, ¿viste? Sí. Y cómo empezó desde el origen eso, cómo lo atacaron a Juan B. Justo, cómo lo atacaron a Netri, cómo lo atacaron a Capdevila, los mataron, y se fue construyendo eso.